Seguimos con ustedes a través de la señal de Canal I. Recuerden, @en contexto piso I, @Carlos Peñalosa. Ustedes con sus preguntas y sus comentarios, por cierto. Temprano nos escribía Beltrán Márquez, @Beltrán Márquez, y nos decía: saludos, una sugerencia es que tomen en cuenta la opinión de los ciudadanos de a pie. También necesitan expresarse y no todos se quejan. Hay gente que relata y no solamente lo que ya sabemos. Bueno, aquí está abierto precisamente para que ustedes interactúen, y gracias a Beltrán, por supuesto, por la sugerencia. Con sus preguntas ustedes la envían y nosotros la leemos, y por supuesto los invitados acá siempre también dispuestos a responder. Daniel Santolo está con nosotros, politólogo, un gusto que nos acompañe. Gracias por estar acá en nuestro espacio para hablar del tema político que, como mencionamos, el año 2023 inicia, pudiéramos decir, con borrón y cuenta nueva en algunos sectores de la oposición, pero también significan cambios que se pudieran dar de cara a lo que son los escenarios importantes este año. Por supuesto, el tema económico es una parte de esos escenarios importantes, pero otro es lo que pueda hacer la primaria, lo que pueda hacer la definición de una candidatura y lo que puede ser el acercamiento con la gente. Bueno, sí, como tú lo dices, primero, gracias por la invitación, de verdad, y todo lo mejor para tus oyentes. Este es un año de muchas oportunidades también en materia política, porque como tú decías, bueno, podemos reiniciar. Tenemos un año, por lo menos un año, para reconstruir lo que se ha dado en llamar la oposición. Creo que llegó el momento de sentarnos en una mesa y definir una ruta, una estrategia común, si queremos caminar juntos, por supuesto. Ahora, si seguimos en posiciones enfrentadas dentro de la propia oposición, planteando caminos diferentes, rutas diferentes, ejemplos. Tú tocabas lo de las primarias, pero eso no son unas primarias que incluyen a toda la oposición, eso es una primaria de un grupo que se sentó el año pasado, puso unas reglas de juego, convocó a un comité de primaria, que por cierto le entregaron ya el mandado hecho, ya tienen todo listo. Bueno, pero no le consultaron a más nadie. Entonces pero hemos visto algunas caras allí. José Brito estuvo en la Comisión Nacional de Primaria. Primaria. Te digo, pero ok, ¿invitados para qué? No sé, ¿cuál era el objetivo? Yo lo he dicho. Nosotros tenemos un problema político. Y para un problema político tú no puedes buscar soluciones técnicas. La primaria es una solución técnica para un problema político. Pero tú tienes primero que resolver el problema político y después te pones de acuerdo en la herramienta. Puede ser las primarias, puede ser el consenso, puede ser un pool de encuestas. Hay muchas herramientas para eso, pero tienes que resolver primero lo político. ¿Qué es lo político? Ponernos de acuerdo en una ruta. ¿Cuál es la ruta? Un programa de gobierno. ¿Cuál es la Venezuela que nosotros le vamos a plantear al país? A ese país que ahorita te acaba de decir, los de abajo también tenemos derecho. ¿Cómo participan? ¿Cómo consultamos sus opiniones? Entonces yo creo que es buen momento para reiniciar y reiniciar de esa forma. Y lo vuelvo a decir, yo creo que llegó el momento de dejar de ser oposición, hay que ser una alternativa de gobierno, que la población, que la gran mayoría de la población nos vea como un grupo de ciudadanos, de políticos, de venezolanos, que podemos sacar al país adelante, que tenemos propuestas claras, qué vamos a hacer con el problema del salario. Ayer los maestros, los profesores, mañana los jubilados. Mañana los jubilados, temas, por cierto, hoy acá. Bueno, las enfermeras, los trabajadores de salud, los empleados públicos. Yo soy profesor universitario. Yo en marzo del año pasado cobraba $120, ahorita estoy cobrando 40. Entonces, eso hay que ver cómo vamos a resolver el problema económico del país. Bueno, tenemos que hacerle una propuesta al país. Además, yo soy de lo que digo, nosotros no podemos esperar el 2024. En este momento tenemos que emplazar al gobierno con ideas, con propuestas de cómo resolver los problemas de los servicios básicos, el agua, la electricidad, el transporte, la gasolina. O sea, yo creo que, yo no soy lo que dice que siempre podemos estar peores, ¿verdad? Pero yo creo que hay que emplazar al gobierno. En la materia económica el gobierno fue raspado totalmente. El año pasado se anunciaron con bombos y platillos las zonas económicas especiales, la apertura en algunas empresas para dárselo al sector privado para inversión. Bueno, nada de eso avanzó. Entonces vemos como un país que trata de salir de abajo, porque eso sí es verdad. Muchos venezolanos tratan por cuenta propia, invirtiendo, tratando de mejorar, bueno, pero el gobierno no pone de su parte. Entonces yo creo que llegó el momento de exigirle al gobierno que tiene que resolver los problemas, que ya está bueno con las excusas estas de las sanciones. Por supuesto, yo soy contrario a las sanciones que se le han aplicado al país porque es una aberración aplicarles a un país, pero el gobierno ya tiene que empezar a ver cómo mejora las cosas. Yo he dicho también, gracias
bien bueno que Petro ganó en Colombia y Lula en Brasil, porque ahí podemos hacer... Se normalizan las se relaciones, normalizan las con los relaciones vecinos. y eso nos puede ayudar económicamente a salir adelante. Pero el gobierno tiene que entender que tiene que empezar a abrir las puertas. Empresarios privados, ahorita los compañeros de Sidor tienen paralizada esa empresa desde el día de ayer, porque esa empresa ya está en su última, si se quiere, no ha habido inversión más nunca. Entonces, ahí hay que ver qué se va a hacer. Por eso te digo, entonces hay que empezar a ver propuestas, cómo resolver esto. Porque la gente está esperando que tú le digas, porque ya está bueno de los cuentos de hadas. Por un lado el gobierno echándote cuentos de hadas, de que Venezuela, la potencia, yo no sé cuántos motores lleva ya el gobierno, que parece que no los puede prender ninguno. Y por otro lado vemos un sector de la oposición también dando cuentos y fantasías de que este gobierno no llega, no pasa del fin de semana, que Estados Unidos, no, vale. Los venezolanos estamos llamados a resolver nuestros problemas. ¿Y cómo lo vamos a resolver? Sentándonos en una mesa, blancos, verdes, amarillos, azules, rojos, porque todos somos venezolanos. Entonces esa es la idea. Entonces yo soy lo que vengo predicando y aprovechando la palabra de la predicación. La democracia no solo se predica, hay que practicarla. Entonces yo no me puedo llamar demócrata y actúo como alguien que no es demócrata, que estoy detrás de golpes de Estado, de invasiones. Entonces no, la democracia igual, los sectores gremiales, sindicales, mi universidad, la Universidad Central de Venezuela. ¿Cómo es posible que la Universidad Central de Venezuela tenga 14 años sin elegir sus autoridades? Bueno, excusas hay, pero si hay voluntad política se puede hacer. Aquí hay gremios que tienen 25, 30 años que hacen un proceso electoral. La CTV tiene 22 años que no hace unas elecciones. O sea, yo creo que hay que empezar a normalizar el país, la democracia. Ejercerla en todos los niveles. Ejercerla en todos los niveles para entonces poder también exigirle al gobierno que sea demócrata. Nos toca hacer una pausa. En 2022, las diferencias que había entre la oposición, hablando del tema de resolver los problemas políticos y luego ir a las técnicas, que puede ser primarias, como dice nuestro invitado, puede ser un consenso, pueden ser un pool de encuestas. Resolver el problema político pasa por ponerse de acuerdo. Antes de 2022, ponerse de acuerdo tenía mucho que ver con la existencia del gobierno interino, quienes no reconocían, quienes no apoyaban. Hoy 2023 no existe gobierno interino, ha sido disuelto por la propia Asamblea de 2015. También una de las cosas que separaban era votar o no votar. Quienes llamaron a la abstención hoy están en la ruta electoral. Es decir, todos convergen en la misma ruta y algunas de las diferencias han desaparecido, pero no se resuelve el problema político. ¿Qué hacer en ese caso? Daniel Santolo está con nosotros, politólogo. Al regreso de la pausa seguimos con nuestra entrevista y también leemos algunos comentarios. Recuerden, @en contexto piso I, @Carlos Penalosa, ya un par de comentarios por acá en redes sociales.